5. Estafas en el Programa de Protección de Pagos por Coronavirus, PPP 2020, en Miami. Se perpetró un fraude de 24 millones de pesos contra este programa gubernamental destinado a ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia. 3 personas fueron acusadas de presentar solicitudes fraudulentas para obtener fondos que no les correspondían. El fraude en el Programa de Protección de Pagos por Coronavirus, PPP, de 2020 es uno de los esquemas de fraude más significativos en la historia reciente de Estados Unidos. Este programa, establecido como parte de la Ley CARES, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, fue creado para ayudar a las pequeñas empresas a mantenerse a flote durante la pandemia de COVID-19 al proporcionar préstamos federales que podrían ser perdonados si se utilizaban para mantener a los empleados y cubrir ciertos gastos operativos. Sin embargo, como sucede con muchos programas gubernamentales, algunas personas intentaron aprovechar la crisis para obtener dinero de manera ilegal. ¿Cómo funcionó el fraude? El programa de protección de pagos se lanzó en abril de 2020 y rápidamente se distribuyeron miles de millones de dólares a pequeñas empresas en todo el país. Los solicitantes de estos préstamos debían demostrar que cumplían con ciertos criterios, como tener menos de 500 empleados y certificar que su empresa estaba afectada por la pandemia. Sin embargo, algunas personas fraudulentas utilizaron esta situación para hacer solicitudes falsas o inflar las solicitudes para obtener préstamos mucho mayores a los que realmente les correspondían. Algunos de los métodos utilizados en el fraude incluyeron solicitudes fraudulentas. Los estafadores presentaron solicitudes de préstamos usando información falsa o incompleta sobre sus negocios, incluidos ingresos inflados, empleados inexistentes o negocios que en realidad no estaban operando. Uso indebido de fondos. Algunos de los que recibieron préstamos no usaron el dinero para los fines permitidos por el programa, por ejemplo, para pagar a los empleados o gastos operativos, sino que desviaron los fondos hacia cuentas personales o para otros usos no relacionados. Falsificación de documentos. Otros falsificaron documentos, como formularios fiscales o registros de empleados, para aumentar sus posibilidades de obtener el préstamo o para hacer que sus empresas parecieran más grandes de lo que eran. Impacto del fraude. Se estima que los fraudes en el PPP totalizaron miles de millones de dólares a nivel nacional. En el sur de la Florida, se identificaron varios casos de fraude que involucraron a empresas ficticias, préstamos inflados y personas que usaron los fondos para comprar propiedades de lujo o para pagar gastos personales. Este fraude no solo comprometió la integridad del programa y desvió fondos destinados a ayudar a empresas legítimas durante la crisis sanitaria, sino que también retrasó el apoyo necesario para miles de pequeñas empresas que realmente necesitaban la ayuda para sobrevivir. Además, afectó la confianza en la efectividad del programa, y las autoridades tuvieron que redoblar sus esfuerzos para rastrear y procesar a los estafadores. Casos notorios en el sur de la Florida. En el sur de la Florida, varios individuos y grupos fueron arrestados y acusados de fraude relacionado con el PPP. Algunos de los casos más destacados incluyen estafadores de lujo. Algunos de los arrestados usaron los fondos del PPP para financiar propiedades de lujo, coches caros y otros bienes personales. Un caso famoso involucró a un hombre de Miami que utilizó su préstamo para comprar un Lamborghini y pagar por vacaciones de lujo. Cadenas de fraude empresarial. En otros casos, grupos de individuos crearon empresas falsas y luego presentaron solicitudes para recibir préstamos más grandes de lo que realmente les correspondía, mediante la creación de documentación fraudulenta. Consecuencias legales. El fraude en el PPP ha tenido graves consecuencias legales. Miles de personas han sido arrestadas y enfrentan cargos federales de fraude y conspiración, entre otros. Las sentencias incluyen multas y prisión para los involucrados en el fraude. Los investigadores federales han continuado rastreando el uso indebido de los fondos y el gobierno ha lanzado varias iniciativas para recuperar los fondos defraudados.
También han reforzado los procedimientos de auditoría para asegurarse de que en futuras crisis las ayudas lleguen solo a quienes realmente las necesitan. Lecciones aprendidas. El fraude en el PPP subraya la importancia de la supervisión rigurosa y la transparencia en los programas de ayuda pública, especialmente en tiempos de crisis. Si bien el programa fue una medida crítica para proteger a las pequeñas empresas durante la pandemia, también expuso vulnerabilidades en el proceso de distribución de los fondos. Además, esta estafa resalta la necesidad de que las empresas y los individuos estén más conscientes de las implicaciones legales de sus acciones, ya que la malversación de fondos públicos conlleva consecuencias severas, incluso cuando la motivación es aprovecharse de una situación de emergencia. Estos casos reflejan la diversidad y complejidad de las estafas que han afectado al sur de la Florida, abarcando desde fraudes inmobiliarios y atención médica hasta estafas en línea y malversación de fondos gubernamentales.